municipal, la Cámara Civil declaró constitucional el plazo de desinversión de la Ley de Medios. Los jueces además resolvieron que el artículo 41 de la norma que establece la transferencia de las licencias es válido y que el Estado va a administrar el espectro radioeléctrico. También declaró constitucional el artículo 161, que tiene que ver con la desinversión, pero declaró la inconstitucionalidad de parte del artículo 45, que establece la redistribución del espacio radioeléctrico. A ver si alguien nos puede explicar. Antes hablábamos con el diputado Landó, pero a ver, mucho mejor hablar con el señor Sabatella, ¿no?, el titular del AFCA, que nos va a explicar, espero, qué significa este fallo. ¿Qué tal, Sabatella? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias por atenderme. ¿Nos puede explicar qué significa este fallo? Sí, a ver, en principio es un fallo tramposo que intenta confundir. Me parece que ahí hay cosas que son muy importantes aclarar. En primer lugar, por supuesto que no pudieron declarar la inconstitucionalidad de la ley porque es obvio que la ley es constitucional. No pudieron declarar la inconstitucionalidad de ningún artículo porque es obvio que los artículos son constitucionales. Entonces lo que hicieron, con la intencionalidad de proteger los intereses del Grupo Clarín y seguir protegiendo el statu quo, la concentración mediática y las posiciones dominantes del Grupo Clarín, lo que hicieron fue proteger cada uno de sus intereses, declarando inconstitucional cada uno de los incisos de los artículos que afecta al Grupo Clarín. Entonces, no pudieron declarar la inconstitucionalidad de la ley porque es constitucional, no pudieron declarar la inconstitucionalidad de los artículos porque son absolutamente constitucionales, y declararon inconstitucionales cada uno de los incisos que afectan al Grupo Clarín. Por ejemplo, dicen que es inconstitucional poner el límite de 24 licencias. ¿Por qué? Porque el Grupo Clarín tiene más de esas licencias. Dijeron que es inconstitucional el límite de 35% del mercado. Justo coincide con que es un límite que excede el Grupo Clarín. Sin embargo, dijeron que es constitucional el artículo que pone el límite a 10 licencias de aire. ¿Por qué? Porque justamente es el artículo en el cual no se excede el Grupo Clarín, por lo tanto no lo afecta. Es burdo, es tramposo y demuestra con claridad que es una Cámara en lo Clarín y comercial, como muchas veces se ha dicho, que defiende los intereses del grupo concentrado mediático. Perdón, no hay ninguna duda de eso. Perdón, Sabatella, se llama la Cámara Civil y Comercial. ¿Por qué la llama Clarín? Porque me parece que, digamos, es una manera de expresar justamente lo que nosotros hemos denunciado en muchas oportunidades. Son jueces recusados porque han ido de viaje a Miami, en muchos casos financiados por el Grupo Clarín, y digo, lo que hace este fallo es ratificar lo que ya veníamos diciendo, cuál era la intencionalidad de la Cámara que había sostenido esas medidas cautelares. Sí. Y hay que tener en cuenta algo, Eduardo. Todas las opiniones de la justicia anteriores fueron a favor de la constitucionalidad de la ley. El fiscal de primera instancia, el juez de primera instancia y el fiscal de Cámara. A nosotros no nos sorprende esta decisión de la Cámara, ya lo decíamos, pero que es importante aclarar que, por supuesto, bueno, iremos a la Corte para que esto siga su trámite judicial y con la celeridad que la Corte le pidió a la Cámara, poder resolver esto rápidamente para tener esta ley de la democracia a favor de la libertad de expresión y a favor del derecho a la información plenamente vigente y poder avanzar con las políticas de desmonopolización, de descentralización y de desconcentración mediática que lesionan la libertad de expresión y que lesionan la democracia. Martín, yo estoy leyendo aquí el fallo. En parte del fallo dice que la licencia de radiodifusión constituye un objeto inmaterial susceptible de valor y conjuntamente con los objetos materiales afectados a un servicio de radiodifusión son bienes de la persona jurídica y concurren a conformar su patrimonio. Ajá. A ver, ellos declaran en constitucional, ellos trabajan sobre 4 artículos, el 161, el 41, el 45 y el 48. Sí. El 161 es la adecuación. Eso obviamente es constitucional, tienen que adecuarse. Todos los grupos mediáticos de la Argentina. Trabajan sobre el artículo 45, que es el que pone los límites, que es el que dice a qué se tienen que adecuar. Claro. Ahí, insisto. Ahí es cuando hablan de la licencia de radiodifusión, sobre el artículo 45 y 48. Entonces dicen, bueno, ahí se puede decir, el 45 establece los límites. Sí. Dice,
Nadie puede tener más de 10 licencias de aire, nadie puede tener más de 24 sistemas de cable, nadie puede tener más del 35% del mercado, para poner algunos ejemplos. ¿Cuáles son constitucionales y cuáles son inconstitucionales para la Cámara? Los que afecta a Clarín son inconstitucionales, los que no afecta a Clarín son constitucionales. Así de burdo es el fallo. Así de burdo es el fallo. En el artículo 48 también habla sobre el tema de los derechos adquiridos. Y ahí dice que es inconstitucional plantear que no tiene derecho adquirido. Por lo tanto, también avanza sobre esta cuestión. Y lo que sí determina, por supuesto, que es la constitucionalidad de que no pueden ser transferidos. Eso sí. Pero entonces lo que, vuelvo a repetirlo, para mí la síntesis es que es obvio que la ley es constitucional, es obvio que los artículos son constitucionales, por lo tanto no pudieron declarar la inconstitucionalidad de esto, y se dedicaron a declarar la inconstitucionalidad de cada inciso, de cada artículo que afecta a los intereses del Grupo Clarín. Hay una pregunta que debo hacérsela en este marco. Ley de este tipo, no solamente que no permite avanzar en la libertad de expresión, en el derecho a la información, justamente al enfrentar la concentración mediática, sino que además lo que hace es potenciar esa concentración mediática, porque ¿qué dice? A este grupo, que es el que tiene una posición dominante, no se lo toca y sí se toca al resto. O sea que agudizaría la situación una ley como la que la Cámara plantea, ¿no? Bien, mientras usted y yo estamos hablando de este tema, en el Congreso de la Nación se está debatiendo la reforma judicial, tanto en senadores como en diputados. ¿Es por este tipo de fallos que el gobierno busca modificarla o reformar la justicia? No es solamente por este caso, bajo ningún punto de vista, obviamente, pero sí esta es una demostración de cómo funciona en muchos casos la justicia. En este caso es una demostración de que hay una parte de la justicia que no está en condiciones de enfrentar los intereses concentrados, los intereses corporativos, porque está colonizada por estos. Y esto sí es una demostración también de cómo funciona en muchos casos la justicia. Digo, es un caso más, hay muchísimos otros, y por eso es importante la democratización de la justicia. Digo, no está pensado por este tema, pero sí este tema es una demostración de la necesidad de la reforma en lo que hace a la justicia. Martín, le agradezco muchísimo. Gracias por atender. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Señores, vamos a los títulos.